Muy buenos días, ¿cómo estáis? Miércoles ya, miércoles 30 de abril de 2025, último día del mes de abril, y arrancamos, como cada día, las emisiones del canal de YouTube de Periodista Digital con el formato económico, 9 de la mañana, para quienes recuperéis este enlace en tiempo real o nos estéis viendo en directo. 9 de la mañana, digo, Generación Euro a partir de las 10 en la retaguardia, última retaguardia que será, igual que es último Generación Euro de la semana, puesto que mañana es festivo en toda España, 1 de mayo, y el 2 de mayo es festivo también en la Comunidad de Madrid, con lo que no volveremos a vernos hasta el próximo lunes 5 de mayo. No os perdáis, por cierto, dentro de ya menos de una hora, 58 minutos, 59 minutos la retaguardia, porque vamos a tener a mi amigo Jesús García Prieto, que es quien ha denunciado a Pablo Iglesias por presuntas irregularidades en la taberna Garibaldi, porque pues deben de incumplir un montón, no voy a destriparos nada, porque prefiero que lo veáis a partir de las 10 en la retaguardia, un montón de irregularidades administrativas, y es una denuncia que debe tener tanto fundamento como que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid le han prestado toda la atención del mundo y ya han procedido a comenzar a sancionar al hostelero Iglesias, que se cortó la coleta cuando le echó de la política Isabel Díaz Ayuso por esas irregularidades, sobre todo porque no es de recibo que unos comunistas a los que se les llena la boca clamando por un montón de conceptos, además de estas tonterías de la justicia social, los de arriba, los de abajo, los desfavorecidos, somos los defensores de tal, los poderosos que siempre son los que roban, los que matan, los que incumplen, los que tal, los capitalistas, esa gentuza malvada, y luego resulta que en cuanto les das un poquito, nada, un poquito de terreno o un poquito de dinero o una pequeña propiedad, es decir, les matas el hambre y les quitas los piojos y les pegas una ducha, pues resulta que empiezan a incumplir la ley, pues como si no hubiera un mañana. Bueno, pues particulares, ciudadanos, absolutamente anónimos, como Jesús, ponen pie en pared de vez en cuando y colocan a esta gentuza frente a sus responsabilidades, por muy vicepresidentes que hayan sido, como es el caso del gobierno. Eso será, como os digo, a partir de las 10 en la retaguardia. Además, Jesús es la primera, y bueno, quiero decir que yo no se lo agradezco por la deferencia que tiene conmigo, es el único medio con el que he hablado, con Periodista Digital y con un servidor de ustedes, y con el único probablemente con el que va a hablar, a excepción del Disparate de Televisión de mi querida amiga Inés Sainz, íntima amiga nuestra, como sabéis, y amiga también de Jesús, que es quien ha hecho un poco de muñidora para que Jesús tenga esa deferencia con Periodista Digital y con la retaguardia. No olvidéis, siempre lo digo en Generación Euro, porque lo recomiendan los community managers, porque por lo visto, según parece, dicen que esto ayuda a que YouTube te posicione mejor y todas estas cosas, pues como hay que decirlo, lo digo, no olvidéis darle a suscribirme, si es que no lo habéis hecho ya, que supongo que todos los que nos veis lo habéis hecho, puesto que ya sois 903.000, ya no nos queda nada para el millón, de aquí a julio, ya os he prometido varias veces, por mis narices, que vamos a ser 1 millón, para que además el vuelo de Alfonso Rojo se estire y nos dé una fiesta y haga una fiesta pues de las que se recuerda en Madrid durante muchos años, ¿no? Para festejar el millón de suscriptores y a unirme si estimáis oportuno o queréis uniros a la gran familia de Periodista Digital por el precio de ni siquiera 2 cafés al mes, de 1,5 cafés al mes, pues podéis disfrutar de contenidos exclusivos y de membresías oro, plata o bronce en su caso. Y ahora ya, digo, paso a saludar a John de Zulueta, y nuestro monotema de hoy, nuestro argumento de hoy va a ser pues el mismo que lo fue el de ayer, ya a punto de cumplirse las 48 horas de este brutal apagón. Las preguntas, las incógnitas siguen siendo las mismas. Desconocemos cuáles han sido las causas y desconocemos también cuáles van a ser los planes de contingencia del gobierno, en este caso del gobierno de la nación, para evitar que vuelva a ocurrir una catástrofe de semejantes dimensiones como la que sufrimos todos los españoles el pasado lunes 28 de abril, día para la historia infausta de España, y que nos ha equiparado, nos ha acercado todavía un paso más si cabe a Cuba y a Venezuela. John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios. Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás? Buenos días, Eurico. Ya estamos como Cuba y Venezuela. ¿No querían estos llevarnos a Cuba y a Venezuela? Pues estamos cada vez más cerca, John. Esto no es demagogia, esto es lo que hay. Bueno, en Cuba duró 3 días el apagón. Aquí por lo menos fueron, no sé, 10 horas. 10.
bueno, 10 horas en Madrid, más en otros sitios, en otras partes de España. Pero ojalá que sea un ciberataque, porque si no, la responsabilidad es de Red Eléctrica Española y todo esto de la energía verde que ha fastidiado un sistema que con nucleares funcionaba, porque el nuclear funciona 24 horas al mismo nivel sin altibajos. Está meridianamente claro, funciona y funciona bien. Nos dicen en las últimas 48 horas nuestros amigos ingenieros que precisamente ese chute de fotovoltaicas, que es extraordinariamente irregular por su propia naturaleza y porque es la parte más frágil del mix energético en España, pega unos desequilibrios, por hablar en castizo, unos desequilibrios brutales a un flujo energético. Intentábamos ayer explicarlo con Ignacio Vasco en la retaguardia. Ignacio es ingeniero informático, pero tiene unos notabilísimos conocimientos también en materia de energía, aunque él se dedica al mundo de los datos, del manejo de datos a gran escala y también a la economía, a todo el mundo que tiene que ver con el dinero digital y con las finanzas digitales, etcétera. Nos explicaba cómo el equilibrio entre la demanda y la oferta, algo muy delicado en economía, pero cuando estamos hablando de energía doblemente delicado, es absolutamente un trazo finísimo. Yo le comentaba también una conversación una explicación que había escuchado la misma tarde del apagón a un ingeniero que hablaba de cómo permanentemente hay técnicos y no pocos dedicados a cuadrar el tercer y el cuarto decimal para que no se vaya en ningún momento y no se busque un desequilibrio que haga saltar el sistema, y al final pues el sistema, claro, todo va encadenado, y las energías fotovoltaicas pues por lo visto le pegan unas oscilaciones. Esto también es de un amigo que tenemos común en un grupo de amigos, que ya sabes cuál es, un ingeniero nuclear, que nos decía que los bandazos son tremendos. De todas formas, es que tenemos un gobierno, John, que está empeñado en pro de la llamada Agenda Verde o de la Agenda 20 y Trinca, como la denominamos aquí castizamente, pues está empeñado en meternos la ideología pues hasta el final, aunque nos origine desfases y posibles catástrofes, porque podía haberlo sido, de haber durado unas cuantas horas más el capricho, la avería, como la que hemos sufrido, lo cual nos hace temer que esto se puede reproducir en cualquier momento, John. Absolutamente. El tema de la energía verde es muy bonita, pero muy, muy difícil, obviamente, de integrar. Tenemos 5 tipos de energía, o sea, gas nuclear, eólico, hidráulico y solar, todos entrando a la vez, y hay que compaginar todo eso, y por algún motivo todavía no esclarecido, cayó 60% de la producción en 15 segundos. Así es, pero además la frialdad del figura cuando dice, como si hubieras perdido el bolígrafo, se han perdido 15 gigas. Perdón, ¿cómo ha dicho? Se han perdido 15 gigas en 5 segundos, claro, porque esto es instantáneo por la interconexión del sistema y los estamos buscando. Le faltó decir. Oscurantismo informativo, además, que es la segunda parte de toda esta desgracia y lo que más irrita y enerva a la gente, porque si al menos tienes un gobierno que ves que se está esforzando por establecer la situación cuanto antes y que además se está informando a la población en tiempo real o en la medida de lo posible, todo lo posible y lo imposible, porque una de las primeras cosas que hay que combatir, lógicamente, es la desazón de la gente y la zozobra de la gente, que crece en la medida en la que pasan las horas y sigue sin saber qué es lo que ocurre en realidad. Estos eran los que venían detrás de reclamar transparencia al Partido Popular, pues en sucesos tan gravísimos como fueron los atentados de Atocha, etcétera, etcétera, pero que cuando han llegado son el colmo del oscurantismo. 6 horas tardó el figura en salir, John. No, y cuando salió no dijo nada.
Y además dijo que Red Eléctrica Española es una empresa privada. Cuando Sí, 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 sabemos sí, cierto, todos, cierto. Que yo le estaba oyendo en tiempo real sabemos y decía, todos pero que ¿cómo puede tener tanta gente a este tío? ya, ponen ellos el presidente, tienen 20% y controlan todo. Igual que controlan Indra, igual que controlan Telefónica. Pero Red Eléctrica es pública. Es tremendo y vamos a ver exactamente si fue fallo humano, ciberataque, en fin. Pero lo triste es el cierre de las nucleares. Sí, sí. Porque hace unos días, la semana pasada, Repsol en la refinería de Cartagena Ah, tuvo también un corte brusco sí. de energía que paró la refinería. O sea que hay preavisos de todo esto. Había, Y el mundo al revés, Eurico. Nosotros comprando electricidad de Marruecos. ya te digo, ya te digo. Vivimos el lunes por la tarde, no de la caridad porque se la pagamos, pero vivimos de Marruecos y también de Francia. Y de Portugal Francia. depende enteramente al 100% de España, pero claro, Francia, que a las 12:33, porque están interconectados los sistemas, lo de la isla energética no es un anuncio, pero tiene que ver con otras consideraciones, pero en cuanto se produjo el regletazo o cayó de golpe el sistema, se produjo el cero energético, no sé si les duró media hora la tontería, inmediatamente se desconectaron para no quedar infectados, claro. Y tuvimos que sobrevivir toda la tarde. La primera energía, los primeros 700 entraron por el País Vasco, por eso el País Vasco, lo digo había algún analfabeto que el lunes por la tarde ya juraba en hebreo, a ver por qué el País Vasco había tenido que ser el primero en tener energía, coño, porque es el que está pegado a Francia, que es quien nos está dando la energía necesaria para volver a alimentar poco a poco el sistema y a que vuelva todo a funcionar, después la hidroeléctrica para alimentar el ciclo combinado, del ciclo combinado del gas a las centrales nucleares, para que vuelva otra vez todo el sistema a engranar. ¿Quién nos lo iba a decir, ¿Quién nos lo iba a decir? Y el lunes, Eurico, era Spain Investors Day. El rey inauguró la sesión, había 75 líderes de empresas extranjeras mirando España para posibles inversiones. Pues qué foto tan cojonuda nos hicimos. Qué foto tan cojonuda. Siempre te pregunto lo mismo, porque es sobre todo, ese amén de otros, pero ese es tu terreno. Es que ¿cómo nos tienen que ver los inversores, las manos fuertes internacionales? Es decir, no nos pueden ver ya más bajo, a la altura de Zimbabue, de Cuba, de Venezuela. Sí, bueno, yo pasé mi infancia en Brasil, en São Paulo, y pasaba mucho esto de cortes de luz. Yo he cenado muchos días con velas en casa de niño, sí. Y me recordó esto, Brasil de los años 60 o 50. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Qué detectas tú con tus buenos amigos del IBEX 35, con los que mueven todos los días el selectivo español y otros muchos a nivel europeo y a nivel internacional? Hay preocupación en la clase empresarial no solamente por un gobierno sectario y sin rumbo, sino también por un gobierno incapaz de manejar situaciones extremas como esta, supongo. Sí, no, absolutamente. La idea de España y lo que proyectamos en el exterior, mira los titulares del Financial Times, de New York Times, de todo, apagón en España y Portugal, o sea, Claro, quedamos como tercer mundo aquí. Es bastante triste. Ahora, en nivel empresarial, todo ahora mismo está enfocado en
lo de BBVA y el intento de coger a Banco Sabadell y fusionar con ellos, ¿no? Eso es ¿Cómo está, lo que cómo está está eso, John? esperando. Que te lo iba a preguntar ya al Bueno, margen de todo lo que tiene que ver con el apagón. Vamos a ver, ahora por hacérselo fácil al respetable, a quienes nos ven y nos escuchan, ahora mismo el Sabadell cotiza por encima porque es que el mercado es caprichoso y tiene estas cosas. Esta película, y tú sobre todo, y yo también la hemos visto muchas veces en otras sopas, que además son sopas que se encasquillan y se eternizan en el tiempo, pero cuando llega un momento en que la opada cotiza por encima de la prima que está dispuesto a ofrecer o que puede ofrecer el BBVA. ¿Y ahora qué hace el señor Torres? Preguntas que yo me hago, claro. viendo el toro desde la contrabarrera, desde fuera. ¿Qué van a hacer? Sí, yo creo que BBVA tendrá que subir más su oferta. En fin, y más en efectivo. Sí, porque los inversores no quieren lunes. papelitos nunca. Esto nos duele la boca en los últimos 15 o 20 años de repetirlo, los que a mí me contemplan en ese mundo. El inversor no quiere papelitos. El accionista lo que quiere es dinero, normalmente. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero es así. Claro, hombre, porque los papelitos puedes subir y bajar en bolsa también, como la luz. Y el papel en mano es lo que funcionó el lunes también. Yo, hablando del euro digital, otro peligro es que termina el papel y qué pasa cuando tu tarjeta no va y el datáfono no funciona. Claro. Efectivamente. ¿Y qué hacemos con el euro digital? Esto es una bofetada para todos los apóstoles del euro digital que nos lo están metiendo hasta en la sopa. Sí. Esto es una bofetada no solo para el euro digital, es una noticia de que tienes que tener dinero en efectivo siempre. Claro. Es un aviso que tienes que tener tu transistor con pilas como siempre. Y es un aviso que en la Agenda 2030 tiene unos riesgos tremendos y que hay energías más antiguas como la nuclear que funcionan y no deberían ser eliminadas. Así es. Hemos vuelto a los 80, fue como, yo lo bauticé ayer, como volver siquiera 10, 11, 12 horas a los 80, porque además yo que pasé pues la tarde paseando por algunas zonas del norte de Madrid, vi pues bueno, una afluencia inusitada en los parques, porque claro, ¿qué vas a hacer con los niños en casa? Las parejitas más jóvenes, de 20 y tantos, 30, 30 y tantos años, pues bajaban al parque y se sentaban con los abuelitos y con las abuelitas, oye John, y hasta hablaban entre ellos, que yo estoy hasta las narices de ver en la última década ya a todo el mundo, me da igual, en un bar, en un parque, en un transporte público, en una sala de espera de un hospital, como robots pegados al teléfono móvil, y la gente no es que no hable, es que ni se miran entre ellos, ni nos miramos entre nosotros. Y ayer por primera vez vi que la gente hablaba y se preguntaba, oye, ¿y tú cómo lo llevas? Oye, ¿y necesitas algo? No, pues mira, vengo de comprar pilas ahí en el chino de la esquina y tal, no sé qué. Y luego otra cosa que le decía yo ayer a Ignacio Vasco en la retaguardia y a Eduardo García Serrano, las tiendas de decomisos, John, yo que fui director 2 años en Canarias, entre el 95 y el 97, aquellos Bazar Canarias, que eran unas tiendas que estaban muy de moda a finales de los 80 y buena parte de los 90, donde te vendían aquellos relojes Casio horribles y ya trasnochadísimos, relojes de plástico y tal, ¿no? Que se pusieron de moda entre los jóvenes y los no tan jóvenes, y los transistores, los pequeños radiocassettes, estas cosas y tal. Pues ayer la gente descubrió que lo único que podía mantenerles conectados a la realidad era una radio de pilas, coño, que se acabaron en muchas ciudades de España, las radios de pilas. Fue como volver un salto en el tiempo de 40 años. Qué cosas. Tantos avances, yo decía mi madre, ¿pa' qué, pa' nada? Y los teléfonos móviles antiguos que tenían la radio directa. Correcto. Porque el nuevo tiene la radio como aplicación. Pero yo, efectivamente, ¿cuánto me acordé yo de eso? Porque yo que he sido
bueno, en los 80, cuando era un adolescente, y en primeros de los 90, ya trabajando en Antena 3, yo pues tenía mis transistores pequeñitos, muy sofisticados, porque era la pijada de la época y tal, pero a partir de primeros de este siglo ya, pues yo escuchaba siempre la radio a través del teléfono móvil con el modo, y te ibas a ajustes y tenías modo radio, y tenías además como el dial dibujado, y ya tenías presintonizadas tus emisoras. Pero ahora ya, claro, ayer precisamente reparaba en ese detalle que tú dices ahora. Buscaba Onda Cero, buscaba Radio Nacional, buscaba la COPE y buscaba Es Radio, y digo, claro, coño, si no tengo internet no tengo nada en la vida. Y como terminé al final toda la tarde prácticamente en casa de mis padres, pues oyendo la radio de pilas de mis padres, radios de hace 20 o 25 años, y benditas radios, y las velas que se les acabaron a todos los chinos de Madrid, la gente comprando velas, John, como si no hubiera un mañana. Sí, sí, sí. Y el taxi del aeropuerto a 80 euros. Porque, claro, no había metro, no había autobuses. Qué barbaridad. De repente, increíble. Lo que hemos pasado es un aviso de que una gran parte de España, liderado por este gobierno, no funciona. Porque había un plan de emergencia desde el 11M que obviamente queda en un gran suspenso. Vamos a terminar la legislatura con este gobierno, porque nos vamos por el sumidero, John, pero no ya en términos ideológicos, en términos de eficiencia gubernamental. Bueno, yo creo que con el hermano ya a punto de ser enviado a la cárcel, o no sé, y la mujer con unos líos tremendos, la caída de Ábalos y todo lo que está saliendo. Yo creo que este gobierno no llegará al año que viene. En fin, Dios te oiga, porque si no, no es que nos aproximemos cada día, cada semana, cada mes que pasa, no es que nos aproximemos más a Cuba y a Venezuela, es que de verdad, y no es una frase hecha, ya la he repetido varias veces, nos vamos por el sumidero, nos vamos por el fregadero, sí. John, de verdad, como país, como proyecto de país, como sociedad y como todo en la vida. Y yo no sé cuántas décadas, no años, vamos a tardar en recuperar algo de lo que fuimos. ¿Tú te acuerdas cuando en el 92 España estaba de moda? Estábamos de moda. Juegos Olímpicos, Olimpiadas, Expo 92 en Sevilla, Felipe González, llevábamos 6 años en la entonces Comunidad Europea, después Unión Europea, éramos un ejemplo en el mundo, ¿no? OTAN, habíamos entrado en la OTAN. En 2000 entra el euro, eliminamos la peseta, estabilidad monetaria, el país subió como nada, como ninguno en Europa en ese momento. Y recibimos muchísimo dinero de los países ricos del norte para hacer autopistas, el AVE, aeropuertos nuevos, todo. Pero mira, Spain Investors Day y el rey hablando de las bondades de España, y 75 altos ejecutivos de multinacionales ven un apagón de luz de todo el país. Qué barbaridad. Increíble. Qué desastre. Increíble. Qué desastre. John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, gran amigo. España fallida, lo dices en tu libro. El fracaso de las élites. España fallida, y que nos arrastran a todos si no baja Dios o lo que haya y hace un milagro. Te envío un abrazo, cuídate mucho, feliz puente y hasta la semana que viene, John. Gracias. Un abrazo grande, John de Zulueta. Gracias también a todos vosotros. No os vayáis, dentro de unos minutos, como os digo, la retaguardia. Hoy hablamos, amén de otras cosas, porque también estaremos después con Carmen Obregón y con Juanma Cepeda, con el que abrocharemos ya esta semana más corta de lo habitual, y hablaremos largo y tendido del hermano tonto,
con Cepeda digo, pero arrancaremos hablando mucho de Pablo Iglesias. Hasta ahora mismo.